La sesión de hoy no va a durar mucho, vamos a estar quizás unos 30 minutos nada más para resolver uno o dos problemas y mostrar la idea de este tipo de examen de estas Olimpiadas. Entonces, les muestro, primero vamos a resolver este problema. Ok. Em, los problemas de las Olimpiadas tienen que ver con estos temas. Les muestro. mm, ah, no es, sino este de las Olimpiadas. Hay cinco categorías, perdón, cinco niveles en dos categorías. La categoría infantil tiene dos niveles y la categoría juvenil tres. Ustedes están en el segundo nivel de la categoría juvenil y en ese nivel los temas a tratar son estos que aparecen acá. Temas de geometría que tienen que ver con figuras geométricas, el cálculo de áreas, longitudes, etcétera, ¿no? Quizás algo de geometría analítica, con ubicar puntos en el plano, cosas del estilo, no demasiado complicadas, porque realmente lo que busca el examen y las Olimpiadas em, no es que evaluar sus conocimientos sobre un tema, sino su habilidad para resolver ciertos problemas, que usando, por supuesto, conocimientos que tengan, los conocimientos sí son importantes, pero no es eso lo que se evalúa. ¿Ok? Lo que se evalúa más bien es su habilidad para enfrentarse a ese tipo de problemas y buscarle soluciones ingeniosas, aunque no tiene por qué ser necesariamente ingenioso, sino soluciones en general. Y cuanto más ingeniosas, mejor. ¿Ok? Entonces, en geometría están estos temas, en aritmética están operaciones aritméticas con números enteros y racionales, proporciones que tienen que ver con las reglas de tres, factorización, que seguramente ustedes ya han manejado eso en alguno de los cursos que han visto, máximo común divisor y mínimo común múltiplo, y esto que se llama aritmética modular. Estos temas no los vamos a explicar, ninguno de los que está a cargo de los entrenamientos va a explicar el tema con todo detalle, sino que más bien la idea de los entrenamientos es resolver problemas y por cada problema resuelto vamos explicando lo que hace falta saber para entender ese problema y su solución. Ok, no es que nosotros no nos vamos a dedicar a explicar todos estos temas, sino más bien a resolver problemas. En cuanto a álgebra, se tratan expresiones algebraicas, operaciones con polinomios, ecuaciones e inecuaciones, relaciones, funciones y progresiones. Ok, esos son los temas que pueden aparecer en los problemas sobre esto, que están relacionados con estos temas. Y en combinatoria, principios de conteo, permutaciones, arreglos y combinaciones. Ok. Bueno, como dije, ninguno de los que está a cargo de los entrenamientos se va a explicar, se va a poner a explicar con detalle cada uno de los temas, sino más bien a resolver los problemas y en cada problema resuelto pues, se va explicando qué es lo que se usa, cómo se usa, etcétera, ¿no? De eso va en las Olimpiadas. O sea, por ejemplo, estos son exámenes, este ejercicio lo saqué yo de uno de estos archivos, em, que de este que está acá, de este y otro, de este, ¿sí? Fíjense que acá piden hallar este valor. Aquí están las soluciones también. Pero yo lo que quiero preguntar es cómo resolverían ustedes este ejercicio. Este es un tipo de ejercicio que pudieran encontrarse en en el examen. ¿Sí? Un ejercicio eh, de tipo examen. Entonces, yo no quisiera entrar a resolver el ejercicio de una vez, sino más bien preguntarles qué harían ustedes para resolver, qué, qué creen que pueden hacer, cómo lo pensarían, cómo intentarían resolver. Voy a dar un minuto para que lo piensen y si no, pues comenzamos con la solución, ¿ok?
Bien, ¿cuál es la idea? La idea es simplemente pensar en manipular esa expresión como una expresión algebraica, en principio. ¿Ok? Y tratar de ver cómo se pueden simplificar cosas, eliminar algunos valores y llegar al resultado. Entonces, como solución, vamos a resolver este problema y un problema más, y así lo vamos a dejar por esta sesión. ¿Ok? Entonces, la idea de esta sesión es más bien eh, dar una idea de cómo son los problemas que ustedes pueden conseguir. Para la próxima sesión, lo que vamos a hacer es que eh, yo le voy a pedir a Kevin o a Esteban, dependiendo de quién esté a cargo de la sesión en la que ustedes van a estar, que les envíen los ejercicios que van a resolver previo a entrar a la reunión, para que vayan pensando en esos ejercicios y puedan participar más en la sesión, ¿ok? En el entrenamiento. Bueno, muchas veces lo que conviene hacer es que en lugar de trabajar con números, a pesar de que mucha gente prefiere trabajar con números cuando está estudiando matemáticas, haciendo algunos cálculos en matemáticas, la verdad es que muchas veces conviene mucho más trabajar con letras que trabajar con números, porque hace que las cosas sean más fáciles de escribir, sean más compactas y más fáciles de manipular. Entonces, vamos a llamar, a ponerle nombre a esto, a las expresiones que están acá. Fíjense que aquí hay un valor que es el que nos están pidiendo calcular. En primer lugar, a ese valor le vamos a poner nombre, ¿sí? Entonces, llamemos S al valor que nos piden calcular. Es decir, esto que está acá es lo que estoy llamando S. Todo esto, esto es igual a S. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo quiero calcular, el valor de S. ¿Ok? Ahora bien, para calcular el valor de S, vamos a ponerle nombre a algunas de estas expresiones que están acá, de estos que están acá. ¿Ok? Fíjense que hay un valor, bueno, hay varios valores que se repiten, pero hay uno en particular que llama la atención. Ese valor en particular que llama la atención es el valor 2022. Porque fíjense que esto que está acá, en 2022 aparece aquí, aparece acá también, pero a pesar de que no aparece directamente acá, este 2021 se puede escribir como 2022 menos 1. Y en cambio, este 2023 se puede escribir como 2022 más 1. Entonces, a pesar de que no aparece directamente el número 2022 allí, sí que aparece cuando uno reescribe esos valores de esta forma. ¿Ok? Igual que acá, en este caso, esto es 2022 más 1, ¿sí? Elevado al cuadrado, ¿verdad? Porque está elevado al cuadrado este 2023. Y el 4044 es 2 multiplicando a 2022. Entonces, como podemos notar, hay un número que se está repitiendo a cada rato, el 2022. A ese número le vamos a llamar X. Vamos a ponerle un nombre. Entonces, además, llamemos X al valor 2022. Es decir, X es igual a 2022. Este valor es el valor X que aparece allí de forma repetitiva. Entonces, fíjense cómo se escribe lo que está arriba. Así que podemos escribir, miren cómo podemos escribir ese valor de S. S, en principio, es la raíz cuadrada, ¿sí?
de todo esto. 2 por 2022 elevado a la 6 menos 2. Lo voy a escribir todo otra vez. Bueno, permítame hacer una cosa. En lugar de escribirlo todo otra vez, voy a copiarlo y escribirlo allí. Y después lo que hago es eh, reescribirlo de la forma en que lo escribimos usando el 2022. Ya van a ver a qué me refiero. Yo sé que ese es este. Esto es mi valor de ese. Voy a ponerlo un poco más grande. Ok. Ahora bien, yo sé que lo que está aquí dentro de la raíz cuadrada eh, se puede escribir así, como 2 por x elevado a la 6, porque fíjense que este valor que está aquí es lo que llamamos x, de manera que queda x elevado a la 6. Si consideramos toda esta expresión, todo esto sería x elevado a la 6. Ok. Este que está acá también es x elevado a la 6. Este que está acá, dijimos, según lo que está por acá arriba, ¿sí?, que es 2022 menos 1, de manera que esto es x menos 1. Este que está acá, 2023, es 2022 más 1, por lo tanto es x más 1. Recuerden que x es lo que llamamos, es el 2022. Simplemente que le pusimos un nombre para no tener que escribir 2022 cada vez, sino que simplemente lo llamamos x y ya está. Este que está acá es x más 1, porque es 2023, ¿verdad?, elevado al cuadrado. Y este que está acá es 2 por x. Entonces, toda esta expresión, fíjense cómo la escribimos. Tenemos la raíz cuadrada, ¿sí? Aquí, esto primero que está aquí arriba, en el numerador del primer término, es 2x a la 6 menos. En el denominador está x menos 1 multiplicando a x más 1. Y esto menos, que es este menos que está acá, 2 multiplicando a quién, a esto, que es x a la 6, más este 2 acá, y todo esto entre x más 1 al cuadrado, que es esto, menos, este menos que está acá, el 4044, que es 2x. ¿Ok? Ahora, eh, podemos elevar al cuadrado esta igualdad, porque vamos a suponer que lo que está aquí adentro, todo esto que está aquí adentro de la raíz, por cierto, se llama cantidad subradical. Vamos a llamarle A, ponerle un nombre para no tener que escribir todo eso cada rato. Entonces, si A es la cantidad subradical, tenemos ¿qué cosa? Que S es igual a la raíz de A, ¿verdad? Tendríamos esa igualdad. El valor de S que queremos calcular es raíz de A. Pero esto lo podemos escribir como S cuadrado igual a, porque elevamos al cuadrado a ambos lados de la igualdad. ¿Ok? Cuando elevamos al cuadrado de este lado, queda S al cuadrado, y cuando elevamos al cuadrado de este lado, queda el cuadrado de la raíz de A. Y, es decir, va a quedar esto en el lado derecho y esto en el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, tendríamos esto. Si tenemos esto, podemos elevar al cuadrado a ambos lados, y al elevar al cuadrado a ambos lados, resulta esto. En el lado izquierdo es ese cuadrado, y en el lado derecho la raíz y el cuadrado se simplifican. Aquí podemos eliminar la raíz del cuadrado sin problema. ¿Ok? Entonces, vamos para calcular ese, según esta igualdad que vamos a enseñar en un recuadro, esta igualdad que está acá, en rojo,
Para calcular S, esta igualdad me dice, la que acabo de encerrar en este recuadro, que bastaría con calcular A y tomarle la raíz cuadrada. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo de este problema? Calcular A. Que si calculo A y le tomo su raíz cuadrada, ya tengo el valor de S, que es el que me están pidiendo calcular. Entonces, calculemos A. ¿Ok? Calculemos A. Bien, para calcular A, lo que vamos a hacer es simplemente recordar que A es todo esto que está aquí arriba. ¿Ok? Y vamos a sacar la cuenta. Entonces, para ello, recordemos que el valor de A es igual a todo esto. ¿Ok? Y entonces, lo que toca hacer acá es simplemente simplificar. Fíjense que en el primer, vamos a ponerle colores a esto para que se puedan distinguir. A este lo vamos a poner en rojo. Y este lo dejamos así, lo ponemos en verde. Vamos a ver cuánto vale este que está acá en rojo. Lo que está en rojo, fíjense cómo lo podemos escribir. En el numerador vamos a sacar un factor común 2 y queda 2 multiplicando a x a la 6 menos 1. ¿Sí? Lo que está abajo es x menos 1 por x más 1. Lo voy a dejar así. Esto se puede multiplicar, ¿sí? Pero lo vamos a dejar así porque ya van a ver que más adelante se va a simplificar. Menos esto que está en verde. Lo que está en verde se escribe así. Entonces acá hay un factor común, ¿sí? X elevado, pero un factor común 2 multiplicando a x a la 6 más 1. Fíjense que acá fue menos y acá es más. ¿Ok? Entonces, eso queda dividido entre esto que está abajo, ¿cómo lo podemos escribir? Lo que está aquí en la parte de abajo, en el denominador de esta parte que está verde. Eso lo podemos escribir como, recuerden que está la fórmula x más 1 al cuadrado, se puede desarrollar como x cuadrado más 2x más 1. Entonces, este valor lo vamos a sustituir por este otro. ¿Ok? Es decir, en lugar de escribir el x cuadrado, el x más 1 al cuadrado, que estaba antes, vamos a escribir esto. ¿Ok? Entonces va a quedar x cuadrado más 2x más 1. Eso es esta expresión. Déjenme, lo voy a conectar acá. Este que está aquí es este que está acá. ¿Ok? Menos el 2x, que es el 2x que hacía falta escribir. ¿Ok? Eso quiere decir que podemos ir simplificando de la siguiente manera. Vamos a simplificar así. Bueno, antes de simplificar, permítame recordar algo. Aquí sí podemos simplificar directamente este, lo podemos eliminar. Que uno es más 2x, el otro es menos 2x, se elimina. Y sobreviviría solamente x cuadrado más 1, que es lo que quedaría en el denominador de esta parte que está en verde. Pero quiero recordar, para terminar el ejercicio, quiero recordar lo siguiente. Eh, Vamos a decirlo así, recordemos la fórmula o las fórmulas, estas dos fórmulas. En la primera, en
Ya, vamos a hacerlo así mismo. En lugar de recurrir la fórmula, vamos a hacerlo de esta forma. Fíjense, vamos a hacerlo así. Este que está acá, hay una fórmula para calcular la suma por la diferencia. ¿Sí? Lo voy a sustituir de una vez y vamos a ver qué es lo que voy a hacer. Eh, Cuando yo tengo A más B por A menos B, hay una fórmula para calcular esa diferencia. Bueno, en realidad no importa si conocen o no la fórmula porque es fácil de deducir cuál es el valor de este producto, ¿no? Pero ustedes conocen la fórmula, saben cómo se calcula esta A más B por A menos B. Sí, Sí, ¿cómo se calcula? ¿Cuál sería la forma de calcular esto? ¿Me lo puedes dictar? sé, pero ¿cómo le puedo decir? No sé cómo explicarme. Bueno, esto hay Sí, una sí, fórmula y es G, ¿ok? eso. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando en este producto? En ese producto hay un producto de esta forma, ¿ok? Solamente que en lugar de A es X y en lugar de B es 1, ¿ok? Pero es básicamente, yo siempre lo digo así, la misma historia, pero con personajes diferentes. Estamos hablando de una historia que es exactamente la misma, solo que los personajes que están actuando allí son distintos. Eso quiere decir que si yo tengo este producto, fíjense lo que dice esta fórmula. La fórmula dice que cuando yo tengo la suma de dos números, esta suma por la diferencia de esos números, eso es igual, ese producto es igual al primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que dice esta fórmula. Entonces, usando esa forma de leer a esta fórmula, pudiéramos decir que bueno, la diferencia por la suma es igual, y eso lo voy a escribir acá, voy a sustituirlo una vez, es igual a x cuadrado, al primero al cuadrado que es x, menos el segundo al cuadrado que es 1. ¿Ok? Entonces, esta es una de las fórmulas que voy a poner aquí entre paréntesis. ¿Eh? Un recordatorio. Recordatorio lo pongo aquí entre paréntesis. ¿Ok? Ahora, en resumen, podemos escribir s al cuadrado, que es pero no es el cuadrado, no. Bueno, al final es lo mismo porque es el cuadrado y A es lo mismo. Pero estamos hablando de A es igual a esto primero que está en rojo, y lo que está en rojo sería 2, lo voy a poner en rojo también esto para que eh, se distinga, 2 por x a la 6 menos 1 entre x al cuadrado menos 1. ¿Ok? Menos el otro, que sería escribir en verde, 2 por x a la 6 menos 1 entre x al cuadrado más 1, porque si recuerdan, los que sobreviven en este denominador, como se eliminaron los dos x, los que sobreviven son este x al cuadrado y este más 1. Y eso es precisamente lo que estoy escribiendo aquí abajo, x al cuadrado más 1. ¿Ok? Bueno, acá podemos hacer lo siguiente. Hay varias formas de proceder y eso depende de cada uno de ustedes. ¿Ok? Pero vamos a hacerlo de la siguiente manera. Mm, Una forma de hacerlo es usando la fórmula para expresar x a la 6 menos 1 y x, discúlpenme acá,
lo escribí mal, que era un más aquí, y escribí menos. Debí escribir un más acá. Entonces, ahí va un más, no un menos. ¿Ok? Entonces, una de las formas es escribir o usar la fórmula para x a la 6 menos 1 y para x a la 6 más 1, y entonces simplificar allí lo que va a quedar arriba con esto que está abajo, igual en este otro cociente. Pero si no conocen la fórmula, no van a poder hacerlo de esa manera. Ustedes conocen la fórmula para esas expresiones. No. Bueno, entonces, si no se conoce la fórmula, en realidad no es un problema, sino que lo que hay que saber es cómo dividir polinomios. Dividir polinomios sí saben hacerlo. Vamos a hacer estas divisiones. Vamos a olvidarnos del 2 porque el 2 va a quedar multiplicando a todo esto, ¿sí? Igual que este otro 2 va a quedar multiplicando a todo el x a la 6 más 1 entre x cuadrado más 1. Ok. Y hagamos la división de x a la 6 más 1, menos 1, perdón, entre x al cuadrado menos 1. Vamos a hacer esa división. ¿Ok? Para hacer esa división, uno lo que hace simplemente es eh, dividir, como en el caso de las, eh, dividir como en el caso en el que se dividen los números. ¿Ok? Pero la idea es básicamente la misma. ¿Qué es lo que uno hace? Toma este que está acá y lo divide entre x cuadrado. ¿Ok? ¿Qué resulta de dividir x a la 6 entre x cuadrado? X a la cuarta. Exacto. Entonces, al hacer esa división, ¿qué hace? Ok, ¿cuál es el siguiente paso para proceder con esta división? Bueno, uno lo que hace después es multiplicar esto por esto y por esto, ¿sí? Vamos a hacer esa multiplicación. X a la 4 multiplicando a x cuadrado menos. Hacer esa multiplicación significa aplicar propiedad distributiva acá. ¿Sí? Y eso resulta en x a la 6 menos x a la 4. ¿Sí? Bien, al hacer esa multiplicación queda esta expresión. Y la expresión que resulta de multiplicar esto, la voy a escribir acá, pero con el signo cambiado. ¿Qué quiere decir con el signo cambiado? Si este estaba con menos, ahora queda más, y si este estaba con más, ahora queda menos. ¿Ok? Entonces el proceso es este. Primero divido el primero de acá con el primero, entre el primero de acá. Y eso me da el x a la 4 que está aquí. Y después realizo la multiplicación, me da este resultado y eso lo escribo aquí cambiado de signo. ¿Ok? Ese es el procedimiento. Ah, pero se fue para otro lado. El siguiente paso es restar estos dos, o sumarlos más bien. O sea, este se elimina con este. ¿Ok? Se elimina porque x a la 6 menos x a la 6 da 0. Y estos dos, cuando los sumo, va a quedar el x a la 4 por un lado, que no se va a eliminar, y el menos 1 por otro lado, que es este que está acá. Ah, pero en x a la 4, no x a la 6, escribí x a la 6. X a la 4, este que está acá. ¿Ok?
Entonces, el proceso continúa exactamente de la misma forma. Tomamos este x a la 4 menos 1 y para dividirlo entre este, lo que hacemos es este entre este. X a la 4 entre x a la 2. El primero entre el primero. Siempre es así. ¿Sí? Cuando dividimos el primero entre el primero, x a la 4 entre x a la 2, da x a la 2. Y fíjense que como ambos son positivos, entonces da más x a la 2. ¿Sí? Si uno fuese positivo y el otro negativo, sería menos acá. ¿Sí? Pero como ambos tienen el mismo signo, da positivo. Otra vez, el siguiente paso, ¿cuál era? El siguiente paso era tomar este que está acá y multiplicarlo por este. ¿Sí? Entonces hago esa multiplicación de x cuadrado multiplicando a x cuadrado menos 1. Aplico acá propiedad distributiva y eso va a ser x a la 4 menos x al cuadrado. Esto que está acá lo voy a escribir aquí abajo, pero con el signo cambiado. Entonces, sigo con ese procedimiento. ¿Ok? Lo escribo aquí abajo, x a la 4 menos x a la 2, pero le cambio el signo. Antes estaba negativo este, le pongo positivo y aquí le pongo negativo. Entonces, otra vez vuelvo a simplificar. Estos se van a eliminar. ¿Y qué va a sobrevivir? Bueno, x al cuadrado, que es este x al cuadrado que está acá, menos este 1 que está. ¿Ok? Y fíjense que al final, ahora el último paso que vamos a dar en esta división es dividir esto entre esto. Pero fíjense que dividir x cuadrado menos 1 entre él mismo da 1, porque dividir un número entre él mismo siempre da 1. Entonces finalmente aquí queda 1 y ya está. Y ya no, el resto que se tiene en esta división es 0 porque ya no hace falta, no hace falta hacer este otro paso, el paso de multiplicar y pasar al otro lado con los signos cambiados, porque ya está claro que al dividir esto entre esto, eso da 1. En fin, ¿cuál es el resultado final de esta división? Es este que está acá. Este es mi resultado final. Y eso significa entonces, o sea, en conclusión, en conclusión, la división esta que estábamos haciendo, x a la 6 menos 1 entre x al cuadrado menos 1, también lo voy a poner en rojo, esto lo pongo en rojo, y esto también que era pongo en amarillo, el rojo que está ahí. Esto va a ser igual a x a la 4 más x cuadrado más 1. Ok. Bueno, realizando un procedimiento similar, si realizamos la división x a la 6 más 1 entre x al cuadrado más 1, que es la división esta que pusimos en verde, ponerlo en verde, esta otra división que aparece acá, ¿sí? Entonces vamos a obtener, tenemos lo siguiente, x a la 6 más 1 entre x al cuadrado más 1, la división se hace de la misma forma. Vamos a poner todo esto verde que vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que eh, dividimos. ¿Cómo hacemos la división? Igual que antes. Dividimos este primero entre este primero. Eso da igual x a la 4.
¿verdad? Hacemos la multiplicación, el siguiente paso es multiplicar x a la 4 por x cuadrado más 1. Sí, este por este. Y el resultado lo vamos a poner aquí cambiado de signo. ¿Sí? Entonces, x a la 6 más x a la 4. Porque aquí se aplica propiedad distributiva y obtenemos. Entonces aquí vamos a poner x a la 6 más x a la 4, pero cambiamos de signo. Y para cambiar de signo, entonces este que está positivo, le dejamos el negativo y aquí ponemos negativo. Entonces, al restar esto, fíjense que se va a eliminar este con este y queda x a la 4, pero negativo, y queda negativo, más 1. ¿Ok? Ahora procedemos igual que antes, con este más 1 verde. ¿Cuál es el procedimiento de antes? Pues esto lo dividimos en 3. Al hacer esa división, x a la 4 entre x a la 2 da x a la 2. Pero como uno es positivo y el otro es negativo, la división es negativa. Cuando los signos son contrarios, es como multiplicar signos. Cuando se divide es como multiplicar signos. Entonces el signo es negativo porque más por menos es menos. Después, el siguiente paso es tomar esto y multiplicarlo por esto, con todo y el signo, ¿ok? Incluyendo el signo. Entonces tenemos menos x cuadrado multiplicando a x al cuadrado más 1. Aplicando propiedad distributiva acá, vamos a obtener menos x a la 4, ¿ok? Menos x a la 2. Entonces, ese menos x a la 4 menos x a la 2 pasa para este lado, pero le cambiamos el signo. Entonces aquí va a ser positivo y aquí positivo. ¿Ok? Y entonces esto se van a simplificar y aquí va a sobrevivir solamente el x al cuadrado que está acá positivo más el 1 que está acá. Entonces, finalmente, fíjense que va a quedar algo similar. Aquí x al cuadrado más 1 entre x al cuadrado más 1, dividir un número entre sí mismo es 1. Entonces aquí queda más 1. Y entonces el resto va a ser 0, igual que antes. Entonces, en conclusión, esta división, esto verde, conclusión, hacer la división x al cuadrado, x a la 6 más 1 entre x al cuadrado más 1, da como resultado x a la 4 menos x al cuadrado más 1. Esta es la conclusión. Tenemos esto y tenemos esto. Entonces, si no saben la fórmula, vamos a tener que hacer un poquito más de trabajo porque hay que dividir en ambos casos, ¿ok? Pero, bueno, se puede hacer. Si supieran la fórmula, entonces se puede hacer directamente, ¿ok? Bueno, entonces, así, A es igual, recuerden que A era igual a 2 por, déjenme lo voy a copiar de acá arriba, era esto, lo voy a copiar así. Lo voy a copiar de acá arriba y vamos a sustituir los valores que acabamos de obtener. Entonces, fíjense que esto es 2 multiplicando a esta división. Y esa división, según la cuenta que acabamos de hacer, es igual a esto que está. Vamos a copiarlo y a pegarlo aquí. Entonces, es una sustitución que estamos haciendo. Digamos aquí. Menos este 2 que está acá, ¿ok? Multiplicando a esta división. Y esa división, según la otra cuenta que hicimos, es x cuadrado, x a la 4, perdón, menos x cuadrado más 1. Entonces queda eso multiplicando a x a la 4 menos x al cuadrado más 1. Entonces, finalmente vamos a aplicar propiedad distributiva acá y propiedad distributiva acá
para obtener lo siguiente. Vamos a tener 2x a la 4 más 2x al cuadrado más 1, pero más 2, y 2 por 1 es 2, ¿sí? Menos, de aplicar la propiedad distributiva en el otro caso, va a ser menos 2 por x a la 4, más, porque menos por menos iba a ser más x a la 2, menos 2. Entonces fíjense que se van a simplificar varias cosas. Se simplifica esto con esto, porque uno es positivo y el otro negativo. Son iguales, pero con signos contrarios. Disculpen, aquí me faltó un 2, porque era 2 por x al cuadrado. ¿Ok? Se va a simplificar también este 2 que está positivo con este 2 que está negativo. Y va a sobrevivir únicamente 2x al cuadrado más 2x al cuadrado. La suma de eso, 2x al cuadrado más 2x al cuadrado, ¿cuánto es? 2x a la cuarta. No, eso es 4x al cuadrado. exactamente Eso. 4x al cuadrado. Entonces, fíjense que lo que tenemos es que eh, podemos decir que A es igual a 4x al cuadrado. Ese es el valor de A. Y esto a su vez se puede escribir así. 2x, 2 al cuadrado, x al cuadrado, que a su vez es 2x, todo al cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, recuerden que el valor de S, que es el que nos están pidiendo calcular, este es el valor que nos están pidiendo calcular, ¿sí? Como S se calcula así, lo habíamos copiando de arriba, entonces S es igual a ¿qué cosa? A la raíz cuadrada de 2x al cuadrado. Esto es, cuando el cuadrado está dentro de la raíz, no se simplifica simplemente la raíz del cuadrado, sino que uno simplifica, pero lo que está dentro de la raíz queda con el valor absoluto. ¿Ok? Pero recuerden ustedes que el x valía 2022, y entonces tengo 2 por 2022. 2 por 2022 es 4044. Esto es el valor absoluto de 4044 y esa es la solución que nos está pidiendo calcular, el valor que nos estaban pidiendo calcular, el valor de S. ¿Ok? Entonces fíjense que hay un desarrollo algebraico que puede hacerse sin necesidad de ponerle nombre a estos valores, pero eso hace que las cosas sean más fastidiosas de escribir, más largas, y puede ser que la equivocación sea más fácil equivocarse. ¿Ok? Si nosotros ponemos nombres, como el valor de X que pusimos, el valor de A, el valor de S, entonces la escritura es más compacta y más fácil de escribir. ¿Ok? ¿Alguna duda que tengan con respecto a este ejercicio? No, no tengo ninguna duda. Bueno, entonces lo que yo voy a hacer es pasar este ejercicio resuelto y el video también a su rectora, la profesora Jencita, ¿sí? Para que ella se los comparta y ustedes lo puedan revisar en otro momento si así lo desean. Ok. La próxima vez nos va a atender Kevin, vamos a dejar la clase hasta acá, ¿sí? Nos va a atender Kevin y él ya, bueno, antes de la clase, yo le voy a pedir que le envíe 2 ejercicios que vaya a resolver en la sesión, ¿ok? Para que ustedes puedan intervenir, piensen un poco más en los ejercicios antes de entrar a la sesión de entrenamiento y puedan intervenir
en cómo se resuelve ese ejercicio, porque al final lo que nosotros queremos es que ustedes mismos intervengan en la resolución de los ejercicios. No que lo resolvamos nosotros, sino que sean ustedes quienes intervengan en esa resolución. Ok, si lo resuelven por completo, pues mejor. Bueno, voy a detener la grabación.